Hola, vamos a trabajar ahora con las líneas notables en los triángulos. Como todos sabemos, hay cuatro líneas notables. La primera de ellas va a ser la mediana. La mediana es una línea que va del vértice al punto medio del lado opuesto. De esta manera, AM es mediana si y solo si BM es igual a MC. La siguiente línea que voy a considerar es la bisectriz. La bisectriz también es una línea que parte de un vértice a un punto en el lado opuesto, de tal manera que esa línea genera dos ángulos iguales en el ángulo interior del triángulo. De esta manera, AP es bisectriz si solo si el ángulo BAP es igual al ángulo PAC. La tercera línea que voy a considerar es la mediatriz. La mediatriz es una línea que pasa por el punto medio de uno de los lados y es perpendicular a dicho lado. De esta manera, M es mediatriz si y solo si BM es igual a MC y M es perpendicular a BC. Y finalmente la última línea será la altura de un triángulo. Y la altura es una línea que parte de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. De esta manera, AP es altura si y solo si AP es perpendicular a BC. Observemos que algunas de estas líneas tienen cosas en común. Por ejemplo, la mediana, la bisectriz y la altura son líneas que van de un vértice a un punto en el lado opuesto que satisfacen, ciertas propiedades. Mientras que, por ejemplo, observemos que la bisectriz y la mediatriz en realidad pueden definirse de manera más general. La bisectriz de un ángulo es una línea que divide al ángulo en dos ángulos iguales y la bisectriz de un segmento es una línea que pasa por el punto medio del segmento y es perpendicular a este. Por otro lado, observemos también que cada una de estas líneas las hemos definido en términos de uno de sus lados. Pero como cada triángulo tiene tres lados, esto quiere decir que vamos a tener tres de cada una de estas líneas en cada triángulo. Sabemos que las tres medianas son concurrentes, las tres bisectrices son concurrentes, etc. Esto quiere decir que en conjunto cada una de estas líneas se va a cortar en un solo punto. Y eso es lo que vamos a demostrar a continuación. Iniciaremos con las medianas. Lo que queremos demostrar es que las tres medianas de todo triángulo son concurrentes. Pero para esto vamos a demostrar un resultado previo. Este resultado es el siguiente. Cualesquiera dos medianas de un triángulo se cortan en un tercio de su longitud. Para demostrar esto, consideremos los puntos medios de los lados AB y AC. Y supongamos que las medianas BM y CN se cortan en el punto P. Como M y N son puntos medios de AC y AB respectivamente, entonces MN es paralelo a BC y mide la mitad. Consideremos entonces los triángulos BCP y MNP. Observemos que los ángulos PMN y PBC son iguales por ser NM y BC paralelos y de la misma manera el ángulo en N es igual al ángulo en C por ser alternos internos. De esta manera tenemos dos parejas de ángulos iguales y por el criterio ángulo-ángulo tenemos que los triángulos PMN y PBC son semejantes. Con razón de semejanza, PM entre PB igual a PN entre PC igual a NM entre BC, pero como habíamos establecido inicialmente, esto es igual a un medio. Por lo tanto, PM es igual a un medio de PB y PN es igual a un medio de PC. Y esto quiere decir precisamente que las medianas se cortan en un tercio de su longitud.
Una vez que sabemos esto, regresemos al resultado principal. Consideremos los puntos medios de AB y AC. Sea O el punto de intersección de las medianas BM y CN. Por el lema anterior sabemos que O determina un tercio de cada una de las medianas BM y CN. Quisiéramos ver si la tercera mediana pasa por el punto O. Si nosotros consideramos el lema para la mediana que pasa por A y por B, entonces sabemos que la mediana por A puede pasar por el punto O por el otro punto que determina un tercio de la longitud de BM. Es decir, que lo que podría ocurrir es que la mediana por A pasa por O por el punto X. Y lo mismo puede ocurrir si consideramos la mediana por A y la mediana por C. Es decir, que la mediana por A podría pasar por O por el punto Y que determina un tercio de la longitud de la mediana CN. Sin embargo, observemos que si la mediana por A pasa por X, es imposible que pase por un tercio de la longitud de CN, puesto que los puntos que determinan un tercio son O y Y. Por lo tanto, la única posibilidad para la mediana que pasa por A es que en efecto pase por O. Y de esta manera hemos demostrado que las medianas AP, BM y CN son concurrentes en el punto O. El punto de intersección de las medianas de un triángulo se llama gravicentro, centroide, baricentro o centro de gravedad del triángulo. Vamos a ver ahora que las tres bisectrices interiores de cualquier triángulo son concurrentes. Para esto vamos a demostrar una caracterización de las bisectrices. Y la caracterización es que las bisectrices en realidad son el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Consideremos un ángulo APB. La bisectriz B va a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. Sea Q un punto cualquiera en la bisectriz B. Y consideremos los pies de Q en los lados AP y PB. Esto es, los puntos X y Y de tal manera que QX es perpendicular a AP y QY es perpendicular a PB. Observemos que como los ángulos interiores de un triángulo suman 180, entonces el tercer ángulo de los triángulos formados debe de medir lo mismo. De esta manera, al tener dos ángulos iguales y el lado en medio compartido, por el criterio ángulo-lado-ángulo, los triángulos QPX y QPY son congruentes. De donde tenemos en particular que QX es igual a QY, es decir, cualquier punto en la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Para ver la implicación inversa, consideremos un punto Q, tal que su distancia a los lados del triángulo es la misma. Lo que quisiéramos ver es que los ángulos que se forman en P son iguales, es decir, hay que probar que alfa es igual a beta. Observemos que QX es igual a QY y que los triángulos formados comparten el lado PQ, pero además, como los triángulos son triángulos rectángulos, por el teorema de Pitágoras tenemos que PX es igual a PY. Por el criterio lado-lado-lado, los triángulos QPX y QPY son congruentes. Por lo tanto, los ángulos alfa y beta son iguales, es decir, PQ es bisectriz del ángulo APB, como queríamos demostrar. De esta manera, hemos probado que la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Con este resultado podemos probar inmediatamente que las tres bisectrices interiores son concurrentes. Para esto supongamos que dos bisectrices, por ejemplo la bisectriz del ángulo B y la bisectriz del ángulo en C,
que le vamos a llamar WB y WC, se cortan en un punto que le vamos a llamar I. Lo que queremos ver es que la bisectriz del ángulo en A también pasa por I. Como I está en la bisectriz del ángulo en B, entonces su distancia a AB y a AC son iguales, de acuerdo al lema que probamos. Y como I también está en la bisectriz del ángulo en C, entonces la distancia a BC y a AC es la misma. De estas dos igualdades tenemos que XI es igual a ZI, lo cual quiere decir, por el lema anterior, que AI es la bisectriz del ángulo en A. Por lo tanto, las tres bisectrices concurren en I. El punto de intersección de las tres bisectrices de un triángulo se llama incentro. Y como este punto equidista de los tres lados del triángulo, entonces podemos dibujar una circunferencia con centro en I y que sea tangente interiormente a los lados del triángulo. El radio de esta circunferencia se llama inradio y es precisamente la distancia de I a cada uno de los lados. Para probar que las mediatrices de cualquier triángulo son concurrentes, vamos a demostrar que la mediatriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos de dicho segmento. Consideremos un segmento AB y M su punto medio. Si nosotros trazamos la mediatriz, esto es la línea perpendicular a AB que pasa por el centro, y consideramos cualquier punto P en la mediatriz, dicho punto va a determinar dos triángulos, el triángulo APM y el triángulo BPM. Observemos que estos triángulos tienen dos lados iguales, el lado AM igual a MB y el lado PM compartido. Por el criterio lado, ángulo, lado, tenemos que los triángulos AMP y BMP son congruentes. De aquí que los lados AP y BP son iguales, que es lo que queríamos probar. Consideremos ahora un segmento AB y un punto de tal manera que ese punto tiene la misma distancia a los extremos del segmento. Esto es que PA mide lo mismo que PB. Lo que queremos probar es que P pertenece a la mediatriz del segmento. Consideremos una línea que pasa por P y que es perpendicular a AB. Sea X la intersección de dicha línea con AB. Observemos que con esto hemos construido dos triángulos, el triángulo PAX y el triángulo PBX. Dichos triángulos son triángulos rectángulos. Utilizando entonces el teorema de Pitágoras, tenemos que AX es igual a la raíz cuadrada de PA cuadrada menos PX cuadrada. Y como PA es igual a PB, entonces esto es igual a la raíz cuadrada de PB cuadrada menos PX cuadrada. De nuevo, por el teorema de Pitágoras, esto es igual a XB. Esto implica que X es punto medio de AB. Y como PX es perpendicular a AB, entonces PX es mediatriz de AB. Esto demuestra que la mediatriz del segmento es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos del segmento. Una vez demostrado el lema, estamos en condiciones de probar que las mediatrices de cualquier triángulo pasan por un mismo punto. Para esto consideremos un triángulo ABC y supongamos que dos mediatrices se cortan en un punto, llamámosle O. Lo que queremos probar es que O pertenece a la tercera mediatriz. Considerando el lema demostrado como O pertenece a la mediatriz del lado C, entonces OB debe medir lo mismo que OA. De igual manera, como O pertenece a la mediatriz del lado B, entonces OA debe medir lo mismo que OC. De estas dos relaciones tenemos que OB debe ser igual a OC.
Y de nuevo por el lema anterior, esto implica que O pertenece a la mediatriz del lado A. Por lo tanto, las tres mediatrices son concurrentes en el punto O. El punto de intersección de las tres mediatrices de un triángulo se llama circuncentro del triángulo, que es el centro de la circunferencia que pasa por sus vértices. Esta circunferencia a su vez se llama el circuncírculo del triángulo. Finalmente, para demostrar que las tres alturas de cualquier triángulo son concurrentes, vamos a utilizar el hecho de que las mediatrices son concurrentes. Para esto consideramos un triángulo cualquiera ABC. Lo que vamos a hacer es a construir rectas paralelas a los lados del triángulo. Esto va a determinar un nuevo triángulo que le vamos a llamar XYZ. Observemos que por construcción ABCY y BCAZ son paralelogramos. Y sabemos que en los paralelogramos los lados opuestos miden lo mismo. En particular, AY deberá medir lo mismo que BC y BC deberá medir lo mismo que AZ. Esto implica que A es punto medio de YZ. De igual manera, B será punto medio de XZ y C será punto medio de XY. Por el resultado anterior sabemos que las mediatrices de cualquier triángulo se van a cortar en un mismo punto, que es el circuncírculo del triángulo XYZ. Observemos en particular que YZ es paralelo a BC, por lo tanto la mediatriz de YZ es perpendicular a BC. En otras palabras, la mediatriz de YZ es la altura del triángulo en el vértice A. Lo mismo ocurre para cada uno de los vértices y por lo tanto hemos probado que las alturas del triángulo ABC son concurrentes en un punto H. Dicho punto se llama el ortocentro del triángulo. Con esto hemos terminado esta sección. Hasta luego.